queríamos saber si a partir de esta nueva información, ¿cuál es la mirada del gobierno sobre toda la situación de Cuéllar, más allá de lo que pasó en el Senado, etcétera, etcétera? Bueno, a mí me parece que tiene que investigar la justicia, tanto la justicia de Paraguay, que lo está haciendo, como la justicia argentina, que también lo está haciendo. Y el señor Cuéllar tendrá que dar explicaciones y la justicia tendrá que investigar y ver de dónde salió ese dinero y cuál es. Me parece que hasta aquí es todo demasiado explícito, ¿no? Hay dinero que no está siendo justificado, que el señor Cuéllar le atribuye a la persona que lo acompañaba, pero que claramente es una situación harto sospechosa. Que tendrá que ser explicada, ¿no? Que no se puede decir mucho más. Yo no soy juez, pero me queda claro que hay una situación absolutamente irregular que no está siendo explicada por ninguna de las dos personas detenidas, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Lo planteábamos recién, es evidente que el kirchnerismo quiere demostrar su tesis. La tesis es que ese dinero en negro, no justificado, pudo provenir de un pago en negro que le pudo haber hecho la Libertad Avanza el gobierno para que lo apoye, por ejemplo, en la ley Bases. Bueno, ¿será que el kirchnerismo ha estado acostumbrado durante tantos años a proceder de esta manera que sospecha de las personas de la misma forma en que actúa? Esto por aquello de que el ladrón ve a los otros de su misma condición, dice usted. El ladrón necesita ver a los otros de su misma condición. Está bien, la verdad es que nos tiene absolutamente sin cuidado lo que pueda opinar el kirchnerismo. Yo creo que ellos han estado apurados por una situación, primero porque claramente el senador Cuéllar iba en sus listas, más allá que en este caso haya votado a favor de la ley Bases que fuera propuesta por el gobierno nacional, igual que otros senadores que provenían de ese mismo sector político. Y la verdad, a nosotros nos tiene muy sin cuidado el tema de la imputación que hace el kirchnerismo, y tenemos claro que su apuro en intentar tener una senadora más, que es la pretensión que tienen, ¿no? De modo que incluso por ahí, hasta diría yo, violentando, yo coincido en que el hecho fundamental es que el señor Cuéllar y su acompañante transportaban una cantidad de dólares sin declarar, y eso solo es un ilícito para el lado paraguayo, pero me queda también la sensación como que no ha habido un derecho de defensa frente a la jueza argentina y al juez de Paraguay, ni una situación en el Senado de la Nación que haya permitido actuar a la justicia antes de desaforarlo, ¿no? Capaz que haberlo suspendido hubiera sido una medida razonable para avanzar en la investigación, porque ¿qué pasa ahora? Más allá de toda esta discusión que se planteó con respecto a la situación de quién presidía la sesión, si la podía presidir o no la podía presidir, que es esa otra discusión que hace generar alguna duda sobre la sesión del Senado. También es cierto que el derecho de defensa del senador Cuéllar en el Senado, en la sesión del Senado de Nación que lo desaforó, tampoco fue tenido en cuenta, ¿no? Así que todo pareciera ser una situación más allá del hecho concreto, ¿no? Del delito flagrante que significa haber ingresado a Paraguay con una cantidad de dólares en efectivo no declarado. Ahora, más allá de quién ha sido, ¿no? Como hombre político del gobierno, Guillermo Franco, en esa votación se fracturó el bloque de la Libertad Avanza y se fracturó el bloque del PRO, en el sentido de que votaron de distinta manera.
¿Usted con cuál de las posiciones está de acuerdo? Si usted hubiera sido senador, ¿hubiera votado por la expulsión o hubiese votado por la suspensión como reclamaba el ingeniero Macri? No sé, yo creo que entiendo que era una situación compleja para resolver porque siempre los políticos muchas veces tienen el peso de la opinión pública, ¿no? Y acá lo que está claro es que había un hecho flagrante, que era la introducción de $200.000 o más en Paraguay, y el delito flagrante estaba en la comisión del delito de ingresar dinero a Paraguay, más allá del origen del dinero, ¿no? A mí me parece que haberle dado a Cuéllar la oportunidad de expresarse y decir de dónde había surgido el dinero era lo más razonable. Yo creo que había que haberlo hecho de esa manera y a lo mejor en ese caso lo que correspondía hubiera sido suspenderlo en su función y que someterlo a la justicia y que dé las explicaciones que tenga que dar ante la justicia, ¿no? De nuevo, estamos hablando de esto con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, porque acabamos de entrevistar a un empresario, el señor Carlos Guasti, empresario inmobiliario en Paraguay, que acaba de confirmar que en junio el senador Cuéllar y su secretaria, primero su secretaria, después el senador Cuéllar, se comunicaron, dejaron una seña de un total de $4.000 para comprar propiedades por la suma de $600.000. Los dos datos relevantes también. Yara dijo que le iba a pasar con su esposo cuando hablaron finalmente con Cuéllar, y Cuéllar llamó y se comunicó desde un celular que tiene origen o que tiene como localidad línea local de los Estados Unidos. Mariel Dilenarda, te está escuchando el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Ministro, quería preguntarle si habló con el presidente, ya que él antes de la sesión compartía la visión de echarlo a Cuéllar, y si la fractura que generó esta sesión con la vice hizo que usted también se comunicara con ella, ya que lo señalan como el único nexo que queda entre la vice y el gobierno. Bueno, dos partes de la pregunta, digamos, ¿no? Cuando lo consultan al presidente de la Nación sobre el hecho concreto de el senador que había sido detenido en flagrante con $200.000 incumpliendo normas de ingreso, de contrabando, digamos, en este caso concreto, ¿no? de dinero, más allá del origen y más allá del delito que le puede haber dado origen, si es que hubo un delito que le dio origen a ese dinero, además del delito de ingresar con ese dinero a Paraguay. Yo creo que la primera reacción del presidente, yo creo que incluso utilizó unas palabras muy duras, como fue de echarlo a patadas, alguna cosa así, ¿no? Si fuera por él, ¿no? Pero además de eso, está el análisis jurídico que corresponde, ¿no? Que en este caso era el de si correspondía o no correspondía hacerlo en ese momento, y si la sesión después era válida, no era válida, todo este otro tema que se planteó. Yo, desde mi punto de vista, creo que el presidente fijó una posición política al decir que él, si se comprobaba lo que se había dicho, pues en ese momento recién estaba saliendo la noticia, el presidente estaba viajando en ese momento, él expresó una opinión claramente. Con lo cual, desde ese punto de vista, nosotros no tenemos nada que decir. Yo hablé con la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Villarruel, en este momento, y la verdad que yo no advertí en ese momento la situación que estaba planteada sobre una sesión que se estaba desarrollando con el presidente saliendo de viaje en ese momento y viajando en ese momento, ¿no? Y sin el traspaso de mando, está claro. Claro. Exactamente. Pero yo creo que si la pregunta concreta es ¿qué es lo que pienso yo como abogado, en definitiva?
es que lo correcto hubiera sido suspenderlo al senador hasta que se clarifique la situación. Entendemos, ya, ¿no? lo ha dicho. A ver, hay temas de actualidad que tienen que ver con Venezuela y con la situación política y también con economía. Acá tenemos un detalle de qué es lo que tiene en la cabeza el presidente para 2025. Después lo vamos a presentar con datos. Está Sofía Diamante también, pero una de las preguntas que nos venimos haciendo, ministro Guillermo Franco, es la que tiene esta carátula. Cristina Kirchner, ¿va a ser candidata o no va a ser candidata? No es una pregunta concreta así, que se la quiero trasladar al jefe de gabinete, sino que desde el punto de vista político, ¿cuál sería el deseo y la conveniencia de la Libertad Avanza y de las fuerzas del oficialismo? Que Cristina, sea o no sea candidata, ¿la conviene subirla al ring o bajarla del ring en el medio de todas las causas que tiene abiertas y con condena firme en algunas? ¿Se entendió la pregunta, jefe de gabinete? Sí, perfecto. La verdad que no nos preocupa el tema. Que el peronismo resuelva lo que quiera resolver, que la expresidenta, vicepresidenta, senadora, presidenta del Senado, todos los cargos que tuvo y todas las causas que tiene, resuelva lo que tenga que resolver y nosotros confrontaremos con quien tengamos que confrontar. No es una preocupación para el gobierno nacional, ni para ninguno de los dirigentes, ni para el presidente de la República, ni para quienes sean candidatos de la Libertad Avanza. No es una preocupación con quién confrontar. Tenemos en claro que el gobierno ha exhibido una política absolutamente clara y definida. Somos conscientes que está habiendo un cambio muy importante en la visión que tienen los argentinos de cuál era la causa de todos los males y en el país, y cómo las medidas que ha tomado el gobierno desde el inicio de la gestión están terminando arrolladoramente con la inflación, como el riesgo país ha perforado. Yo digo, hablemos de eso también. Hoy quedó por debajo de 700, ¿no? Bueno, hoy quedó por debajo de 700 puntos, bastante por debajo de 700. Bueno, entonces yo digo, todo esto que está consiguiendo el gobierno del presidente Milei, con medidas severas, con medidas de ajuste duras, con medidas a las que están contribuyendo todos los argentinos, está generando un cambio cultural en la gente que tiene poca importancia. Yo escuchaba, seguramente ustedes lo han visto porque se hizo bastante viral, un comentario de una nota que le hicieron a un joven en la calle, un joven de sector trabajador, humilde, donde le preguntaban sobre la situación de los extranjeros, qué opinaba sobre los extranjeros que venían a la Argentina a tratarse y estaba bien cobrarle por la atención médica. Y él decía, está bien, porque nosotros si vamos afuera nos cobran. Y además dijo, tenemos que cuidar el déficit fiscal, no tenemos que incurrir otra vez en déficit porque esa es la causa de la inflación. Y lo que está haciendo el presidente Milei es lo que hay que hacer en la República. Lo decía un joven en la calle ante una nota periodística. Yo en este caso quiero hacer eso una... Eso es, Majul, un cambio cultural que se está dando en la Argentina. La gente interpreta hoy de dónde viene el daño que hemos vivido tantos años. Por eso le digo, imagínese, ¿a usted le parece que podemos estar preocupados sobre si Cristina es candidato o no es candidata? No da lo mismo, es la gente la que juzga. Antes de despedirlo, una jefe de gabinete muy cortita, ha trascendido periodísticamente con una cantidad de datos contundentes, sospechas muy graves respecto del titular de la DGI, de Andrés Vázquez. La pregunta que yo le hago es, usted no firmó esa designación y la pregunta es ¿por qué no firmó esa designación junto con Luis Caputo, que tampoco la firmó? Y ¿qué comentarios pueden hacer respecto a esto? Porque hasta ahora el gobierno no ha dicho nada y me parece que es de una gravedad impresionante que quien tiene que controlar la evasión haya evadido o por lo menos haya sospechas periodísticas muy fuertes al respecto. No, bueno, yo creo que todas las sospechas que haya tienen que ser aclaradas por la persona involucrada. La pregunta concreta que me está haciendo a mí es por qué yo no firmé un decreto que firmó el presidente. ¿Por qué no tenía que firmarlo yo? Esa es una decisión. La firma del titular de la FIP es una firma conjunta del ministro de Economía y el presidente de la Nación. En ese caso particular, como el ministro de Economía no estaba, firmó
la ministra que lo sustituye en la firma, que en este caso particular creo que era Patricia Bullrich. Pero digamos, ese fue un motivo absolutamente administrativo, donde se procedió como se procede en estos casos, nada más. Ministro, muchísimas gracias por atendernos, gracias por el tiempo, perdón por la demora y lo volvemos a comunicar en cualquier momento. Bueno, gracias Luis, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.